Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Ejecutivo? Mi nombre es Matías Morales y los voy a estar acompañando para hacer un recorrido internacional con lo más relevante de lo que ha sucedido en el mundo esta semana. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con el conflicto en Medio Oriente, con la liberación de rehenes y las acusaciones de violación del acuerdo de alto al fuego en Gaza y el Líbano. Vamos a abordar otras cuestiones como la guerra en Ucrania, los conflictos diplomáticos por las deportaciones de Donald Trump, la crisis de seguridad en Colombia y mucho más. Así que ya mismo nos ponemos en marcha con el programa. Acompáñennos. Hamás liberó el sábado a 4 rehenes israelíes a cambio de 200 detenidos palestinos. Israel acusa al ejército del Líbano de desplegarse con demasiada lentitud en la zona para justificar así su permanencia en la frontera vecina. Las tropas rusas habrían avanzado recientemente sobre la ciudad estratégica de Pokrovsk. Trump ha asegurado que presionará a los países que componen la OPEP para que aumenten su producción de petróleo y así, dice, se abaraten los precios. Alexander Lukashenko fue reelegido el domingo para un séptimo mandato como presidente de Bielorrusia con el 87,6% de los votos. Su ex esposa, Danielle Hexet, dijo que esto daba pie a que otras mujeres que sufren de abusos de sus parejas sigan calladas. La administración Trump arrestó a 538 inmigrantes ilegales. El ejército puso en marcha el viernes las operaciones ofensivas para recuperar el control de la zona. Y vamos a comenzar el programa hablando del conflicto en Medio Oriente, donde sigue habiendo una tensa calma en la Franja de Gaza, dado que el 90% de la población se había visto obligado a abandonar el enclave y cuando intentaron regresar, a pesar de que prácticamente no quedaban casas en pie, Israel no se los permitió, lo que fue denunciado como una violación del acuerdo de alto el fuego. Ambos bandos intentaron respetar lo pactado y Hamás liberó a otras 4 rehenes que permanecieron secuestradas 476 días. Se trata de 3 soldados mujeres de 20 años y una de 19 que se encontraban realizando labores de vigilancia en la frontera con la franja cuando las sorprendió el ataque del 7 de octubre del 2023. Hamás montó un escenario en Ciudad de Gaza para mostrarlas antes de entregárselas a la Cruz Roja y desplegó decenas de soldados en un intento de mostrar que todavía tiene fuerza y apoyo popular. Las rehenes se encontraron con su familia y posteriormente fueron trasladadas a un hospital para confirmar que estuvieran bien. Israel liberó a otros 200 detenidos palestinos como parte del canje, entre los que se encontraban 120 condenados a cadena perpetua, y algunos de los cuales fueron llevados a Cisjordania, otros a Gaza y el resto a Egipto. No obstante, Israel denunció la violación del acuerdo, ya que primero se tenía que liberar a todos los civiles y posteriormente a los soldados, pero todavía quedaba una prisionera civil, por lo que impidió el paso de los desplazados al norte. No obstante, Hamás dijo que la liberaría en unos días junto a otros 5 rehenes, por lo que Israel levantó el bloqueo. Hamás liberó el sábado a 4 rehenes israelíes a cambio de 200 detenidos palestinos en el segundo canje previsto por el acuerdo de tregua en la guerra en Gaza. Las 4 militares israelíes fueron presentadas en un escenario en una plaza de Ciudad de Gaza, donde se congregaron decenas de combatientes armados y con pasamontañas. Luego fueron entregadas a la Cruz Roja, que las transfirió al ejército israelí y poco después de cruzar a territorio israelí pudieron reunirse con sus padres por primera vez en más de 15 meses. De entre 19 y 20 años, Daniela Gilboa, Karina Arief, Liri Albag y Naama Levi realizaban su servicio militar en labores de vigilancia cerca de la Franja de Gaza cuando fueron secuestradas durante el ataque de los islamistas el 7 de octubre de 2023. Tras una evaluación médica inicial, me complace informar de que su estado médico es estable y estamos aquí para proporcionarles la atención y el apoyo emocional necesarios. Israel anunció por su parte haber liberado a 200 palestinos detenidos en sus cárceles. De ellos, varios grupos llegaron a Ramala, en Cisjordania, un territorio ocupado por Israel, donde fueron recibidos por miles de personas. Otros prisioneros palestinos fueron trasladados a Gaza y 70 fueron expulsados por Israel hacia Egipto. En la lista de los prisioneros liberados figuran 120 condenados a cadena perpetua, de los cuales 70 tendrán que exiliarse fuera de los territorios palestinos según una fuente palestina. A pesar del segundo intercambio, un desacuerdo de última hora impidió que cientos de miles de desplazados regresaran al norte del territorio palestino. Hamás afirma que según los términos del acuerdo, el ejército israelí debe permitir el paso de palestinos al sur de la Franja de Gaza hacia el norte, pero Israel condiciona el regreso de esos desplazados a la liberación de una rehén civil, Arbel Yehud, cuya puesta en libertad estaba anunciada para el sábado.
Y además de las tensiones, el optimismo sigue siendo limitado, ya que Israel todavía no dio ningún indicio de que fuera a aceptar pasar a la segunda fase del acuerdo, en la que tendría que retirar a la totalidad de sus tropas de la franja. Pero mientras tanto, Israel aprovechó el alto el fuego en Gaza para apuntar contra Cisjordania, comenzando una operación que ya provocó que cientos de desplazados tuvieran que abandonar el campo de refugiados de Jenin, donde el primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que seguía habiendo terroristas. A su vez, el ministro de Defensa, Israel Katz, justificó las ofensivas, afirmando que habían cambiado el enfoque de seguridad en la región. Por lo pronto, se comunicó que había fuertes combates y se anunció la muerte de 2 miembros de la Yihad Islámica, que supuestamente habían matado a 3 israelíes, mientras que los civiles muertos ya superan la docena y se denuncian ataques contra mujeres y ancianos. Por su parte, Naciones Unidas denunció un uso de la fuerza letal ilegal, innecesario y desproporcionado, lo que es una clara violación del derecho internacional humanitario y de las normas aplicables a las operaciones de seguridad, detallando que Israel estaba perpetrando bombardeos y disparos indiscriminados contra residentes desarmados. Además, también en Cisjordania aumentaron los ataques de los colonos radicales, después de que Donald Trump les levantara las sanciones impuestas por la administración anterior por asesinatos y la quema de viviendas. En solo unos días se reportó la muerte de 9 palestinos, incluyendo un menor de 16 años, y 2 localidades fueron arrasadas, con los radicales envalentonados por Donald Trump. Cientos de personas han huido esta semana de Jenin, en Cisjordania, el enclave palestino donde ahora Israel ha puesto el foco. La ciudad sigue asediada por fuerzas israelíes que también atacan a civiles. Este es el momento en que los disparos de un francotirador alcanzan un vehículo en el que viajaba una familia. Taim, de 10 años, estaba grabando a su padre y lo que menos imaginaba es que estaba grabando el momento de su muerte. La familia vive en un pueblo cercano a Jenin, donde se han celebrado los funerales por Ahmed, comerciante, un hombre pacífico, nos dicen, sin ninguna relación con milicianos. Estoy destrozada por mi nieto Taim, que ahora crecerá sin su padre, dice la abuela, Yusra, quien ha venido desde Dubái, donde reside. Toda la familia está devastada. Estábamos saliendo de la tienda en Jenin porque los soldados habían entrado en la ciudad. Llamé llorando a mi padre y le pedí que nos fuéramos a casa, dice Taim. En el camino vimos a un jeep militar israelí escondido. De repente escuchamos un disparo y mi padre perdió el conocimiento. Nadie del ejército israelí les ha ofrecido ni una disculpa ni una justificación. La operación israelí ha matado a una docena de palestinos y hay decenas de heridos y detenidos. Este despliegue militar, llamado Muro de Hierro, con buldózeres, aviones y vehículos blindados, se puso en marcha 2 días después del inicio de una tregua en la Franja de Gaza entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas. La operación busca erradicar el terrorismo en Jenin, declaró el primer ministro Benjamin Netanyahu, en alusión a esa ciudad y al campo de refugiados en el norte de Cisjordania, territorio palestino ocupado desde 1967 por Israel. Al mismo tiempo, la tensión se disparó en el Líbano, después de que Israel incumpliera el acuerdo firmado por el cual sus fuerzas se tenían que retirar completamente del país el pasado domingo, después de 60 días de plazo, para permitir el despliegue del ejército del país que tomaría el control de la zona tras el repliegue de los combatientes de Hamas. El gobierno de Benjamin Netanyahu aseguró que el despliegue de las fuerzas libanesas era muy lento y que sus tropas seguían encontrando armas escondidas de la organización islamista, por lo que continuarían con sus operaciones militares, y le pidió permiso a Estados Unidos para ignorar el tratado de paz por otros 30 días, lo que fue considerado como una violación de la soberanía de su vecino y condenado por Naciones Unidas o países como Francia, España o Arabia Saudita, mientras que Hezbollah pidió presionar a Israel. Pero lo peor llegó cuando Israel impidió el paso de los desplazados que intentaban volver a sus pueblos, disparando contra ellos. Más de 20 civiles y un militar perdieron la vida, mientras que hubo 124 personas heridas. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron que la población no podía volver hasta nuevo aviso, y tanto las tropas libanesas como los cascos azules, que según el acuerdo también tendrían que patrullar la zona, advirtieron que todavía no era seguro volver. A su vez, el nuevo presidente del Líbano, Joseph Aoun, afirmó que la soberanía y la integridad territorial no eran negociables y que buscaría garantizar la dignidad de su pueblo. Asimismo, se denunció que los que pudieron llegar a sus aldeas encontraron una destrucción del 98%
y decenas de muertos bajo los escombros. Al menos 15 muertos y 80 heridos, según informa el Ministerio de Sanidad del Líbano, asesinados por fuego israelí tras una protesta que reclamaba el cumplimiento de la retirada de este ejército como parte del acuerdo de tregua entre Hezbollah e Israel. Los manifestantes reclamaban poder regresar a sus casas en el sur con seguridad, tras cumplirse hoy los 60 días de plazo que Francia, Estados Unidos y el Líbano dieron tanto a Hezbollah como al ejército israelí para que se retirasen de la frontera en favor del ejército gubernamental libanés. Tanto el presidente del Líbano como la ONU han condenado los hechos. Naciones Unidas ha asegurado que hoy en día no se dan las condiciones para un regreso seguro de la población civil a la zona, aunque muchos lo han intentado. Israel acusa al ejército del Líbano de desplegarse con demasiada lentitud en la zona para justificar así su permanencia en la frontera vecina, lo cual rompe una tregua firmada a finales de noviembre y que se ha incumplido por parte de los israelíes en numerosas ocasiones. Tel Aviv ya ha confirmado que no planea cumplir los acuerdos y que permanecerá en la zona. El ejército libanés ha asegurado que está escoltando a algunos ciudadanos en la región. Mientras tanto, el grupo militante respaldado por Irán ha pedido presionar para garantizar que las fuerzas israelíes se retiran el próximo lunes, tal y como se ha firmado. Sin embargo, Israel afirma que el ejército libanés se ha desplegado con demasiada lentitud y que continúan encontrando zulos de armas de Hezbollah. La organización ha calificado de inaceptable la petición, asegurando que un aplazamiento de la retirada por parte de Israel sería una violación de la soberanía libanesa. Tanto la Organización de Naciones Unidas como el ministro de Exteriores saudí, de gira por Líbano, han pedido que se respeten los términos del acuerdo firmado. Por otra parte, si bien Israel tuvo un apoyo casi incondicional por parte del gobierno de Joe Biden, Donald Trump fue mucho más lejos al proponer limpiar a Gaza de palestinos, enviándolos a Egipto o a Jordania, una iniciativa por la que ya presionaban los ministros de extrema derecha de Israel, Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, que no escondieron su alegría. El mandatario norteamericano dijo que le gustaría que tanto Egipto como Jordania aceptaran acoger a 1,5 millones de personas, por lo que se comunicó con el rey Abdalá II para pedirle que asumiera más responsabilidades y comenzara a construir viviendas para recibir desplazados, con el objetivo de alcanzar la paz en la región, destacando además que toda Gaza era un lugar de demolición. No obstante, durante los 15 meses que duraron las operaciones israelíes, ambos afirmaron que los palestinos querían y debían permanecer en su tierra y que si los aceptaban estarían contribuyendo a la limpieza étnica. A su vez, según Naciones Unidas, Jordania ya alberga a 2,4 millones de palestinos, lo que equivale a más de la mitad de la población, mientras que Egipto permitió la entrada de 100.000 palestinos solo en los últimos meses. Trump dijo que pretendía que los palestinos pudieran vivir en paz y que la medida podría ser temporal o a largo plazo. Por su parte, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, consideró que tras años de santificar el terror, los palestinos podrían tener una nueva vida en otro lugar, por lo que trabajaría para garantizar esa gran idea lo antes posible. Y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, felicitó a Trump, recordando que ya venían presionando al primer ministro Benjamin Netanyahu para que fomentara la migración voluntaria. El movimiento palestino Hamás y su grupo aliado la Yihad Islámica denunciaron el domingo la propuesta del presidente de Estados Unidos Donald Trump de limpiar la franja de Gaza, donde una frágil tregua entró en su segunda semana. Trump comparó el sábado la franja de Gaza, devastada por la guerra y sumida en una grave crisis humanitaria, con un sitio de demolición y planteó trasladar a sus habitantes a Egipto y Jordania. Un ministro de extrema derecha del gobierno israelí de Benjamin Netanyahu dijo que es una excelente idea y que los palestinos podrían establecer nuevas y buenas vidas en otros lugares. Pero según un miembro de la oficina política de Hamás, los palestinos harán fracasar la propuesta estadounidense como ya han hecho fracasar todos los proyectos de desplazamiento durante décadas. La Yihad Islámica consideró que las declaraciones de Trump alientan crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza, donde la gran mayoría de los 2,4 millones de habitantes han sido desplazados por la guerra, a menudo varias veces. Le decimos a Trump y al mundo entero, no nos iremos de Palestina ni de Gaza, pase lo que pase. Si Dios quiere, nos quedaremos en Gaza. No nos iremos de Gaza ni de Palestina, digan lo que digan Trump o el mundo. Trump también anunció que autorizará la entrega de bombas de 900 kilos a Israel, una medida que había suspendido su predecesor Joe Biden, algo que agradeció Netanyahu. Thank you, President Trump.
Gracias, presidente Trump, por mantener su promesa de dar a Israel las herramientas que necesita para defenderse, para enfrentarse a nuestros enemigos comunes y para asegurar un futuro de paz y prosperidad. Y ahora quisiera dejar Medio Oriente para hablar de la guerra en Ucrania. Rusia completó el mes de enero con dos de las capturas más importantes de los últimos tiempos. Primero cayó Kurajove, una de las ciudades más defendidas del sur de Donetsk, y ahora fue el turno de Velika Novosilka, desde donde Ucrania había lanzado su contraofensiva en el 2023. Además, es un importante nudo de comunicaciones, por lo que tiene una importancia estratégica. Y las críticas al mando ucraniano no tardaron en llegar, ya que nuevamente impidieron que se retiraran los soldados que estaban a punto de ser rodeados, por lo que terminó habiendo una gran cantidad de bajas y de prisioneros. Asimismo, las fuerzas rusas están a un paso de llegar a las fronteras del Oblast y alcanzar la región de Dnipropetrovsk. Continúan su intento de rodear la ciudad de Pokrovsk, cortando rutas vitales. Penetraron las fuertes fortificaciones en Andriivka, tienen avances muy importantes en Chasiv Yar, y Toretsk sigue a punto de caer, aunque en esta última ciudad Ucrania estaba intentando contraatacar. Por otra parte, se destacó una nueva deserción masiva de soldados que habían sido entrenados por la OTAN, pero que fueron mandados al frente de Pokrovsk sin la preparación necesaria y sin apoyo aéreo o de artillería. En cuanto a la región rusa de Kursk, Ucrania busca concentrar tropas para extender la zona controlada, pero el avance fue ruso, ya que pudieron hacerse con la localidad de Nikolaevo-Darino. Y Ucrania intenta responder con una lluvia de drones, algunos de los cuales incluso apuntan a Moscú, y se reportó la destrucción de fábricas y refinerías. El ministro de Defensa ruso afirmó que sus fuerzas capturaron Velika Novosilka, una ciudad de importancia operativa en la región ucraniana de Donetsk. De confirmarse esta captura, significaría una ganancia muy relevante para las fuerzas rusas en el Donbass. Sin embargo, el ejército ucraniano dice que se retiró de algunas partes de la aldea para evitar el cerco, pero que todavía mantiene otras partes. Muchos se niegan a irse porque dicen que sus tropas necesitan su apoyo. Por otro lado, y según el Instituto de la Guerra, las tropas rusas habrían avanzado recientemente sobre la ciudad estratégica de Pokrovsk. Aquí Rusia está repitiendo una táctica que le da éxitos: bombardeos masivos y maniobra de pinzas para rodear el emplazamiento. Los mandos ucranianos no retiran a sus tropas y terminan atrapadas por la superioridad rusa en armas y soldados. La refinería de Ryazan arde de madrugada y la gente huye aterrorizada. Está a más de 400 kilómetros de Ucrania. Ha sido alcanzada por uno de los drones que Kiev ha lanzado contra Rusia. Otros drones han destruido una fábrica de componentes electrónicos en Briansk. El resto habrían sido destruidos por las defensas antiaéreas rusas. Y Donald Trump parece haber virado en su postura en cuanto a la guerra en Ucrania, lo que es visto con un alivio mesurado por parte de sus aliados europeos y por Kiev, ya que por ahora no solo mantiene la asistencia militar, cumpliendo con los compromisos que adoptó el gobierno de Joe Biden, sino que cuando se esperaba que presionara a Volodymyr Zelensky para que se sentara a negociar, Trump apuntó contra Moscú, advirtiendo que no le quedaría otra que aprobar sanciones y aranceles a los productos rusos si el Kremlin se negaba a comenzar negociaciones de buena fe. Pero Putin respondió a la amenaza con elogios hacia su par norteamericano, diciendo que era inteligente y pragmático, por lo que no se lo podía imaginar tomando decisiones que dañaran su propia economía. Asimismo, adoptó el discurso del republicano y sostuvo que si no le hubieran robado la elección del 2020, el conflicto armado se podría haber evitado. A su vez, dijo que estaba preparado para reunirse con Trump y este afirmó que lo harían de inmediato, porque tenían que ponerle fin a esa guerra ridícula. Por su parte, Kiev reaccionó asegurando que se oponía a que hubiera negociaciones de paz con Ucrania y Europa fuera de la mesa. De cualquier forma, trascendió un borrador en el que se basaría la propuesta de Estados Unidos, que incluiría la renuncia de Ucrania a la OTAN, la posibilidad de ser miembro de la Unión Europea en el 2030, la renuncia de Kiev a los territorios anexados por Rusia y el levantamiento paulatino de las sanciones. Además, Ucrania tendría elecciones a finales de agosto y solo podrían participar quienes respetaran el idioma ruso y la coexistencia pacífica con Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó el viernes que está listo para abordar con Donald Trump negociaciones sobre el conflicto en Ucrania, luego de que el mandatario estadounidense se mostrara favorable a un encuentro.
Lo más probable, en efecto, es que sea mejor para nosotros reunirnos y, basándonos en las realidades de hoy, hablar con calma sobre todas aquellas áreas que son de interés tanto para Estados Unidos como para Rusia. Estamos preparados, pero repito, esto depende de las decisiones y elecciones de la actual administración estadounidense. Putin elogió el carácter pragmático e inteligente de Trump y dijo que la crisis en Ucrania de 2022, el año del inicio del conflicto, podría haberse evitado si el mandatario estadounidense hubiera sido presidente y si no le hubieran robado, según él, la victoria en 2020. A pesar de que ambos dijeron estar dispuestos a reunirse para negociar una salida al conflicto, el mandatario estadounidense amenazó a Rusia con endurecer las sanciones si Moscú no acepta terminarlo. Por su parte, la presidencia de Ucrania rechazó cualquier discusión sobre Ucrania sin Ucrania y denunció su desconfianza sobre las intenciones de Putin. Hoy he celebrado una reunión con mi gabinete y recibí el informe del jefe del Servicio de Inteligencia Exterior sobre el potencial militar de Rusia y la disposición de Putin a continuar la guerra y manipular a los líderes del mundo, y en particular quiere manipular el deseo del presidente de los Estados Unidos de América de alcanzar la paz. Estoy seguro de que ninguna manipulación rusa tendrá éxito nunca más. Si bien Ucrania no se vería obligada a reducir su ejército y Estados Unidos la seguiría apoyando mientras duraran las negociaciones, las condiciones favorecen sobre todo la postura del Kremlin, en un momento, como vimos, en el que Rusia no para de avanzar en el campo de batalla, e incluso el jefe de la inteligencia militar ucraniana, Kirilo Budanov, dijo que la propia existencia de Ucrania se pondría en peligro si no se comenzaba a negociar antes del verano. A su vez, se destacó que la firma del acuerdo sería el 9 de mayo, cuando Rusia celebra el Día de la Victoria. El borrador fue publicado por los medios ucranianos, pero su gobierno todavía niega su existencia, ya que podría desmotivar todavía más a sus tropas. De cualquier forma, si Putin y Trump llegasen a un acuerdo, Ucrania tendría poco margen de maniobra, y los augurios no son del todo buenos, dado que el mandatario norteamericano ya se distanció de la retórica europea, afirmando que Volodymyr Zelensky no era un ángel y que tendría que haber evitado la guerra. No obstante, Trump volvió a apuntar contra Rusia, sosteniendo que si querían presionarla, tenían que bajar el precio del petróleo, para lo cual presionaría a los países de la OPEP. Una iniciativa difícil, ya que Irán y otros de sus miembros se negarían a aumentar la producción con este objetivo. A su vez, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, reaccionó afirmando que la guerra no dependía de los precios del petróleo, sino de las amenazas a la seguridad nacional de Rusia y a los residentes del Donbass. Mientras que Putin dijo que en la reunión que mantendría próximamente con Donald Trump podrían también abordar los precios del gas y del petróleo. En una intervención en el foro de Davos celebrado esta semana en Suiza, Trump ha asegurado que presionará a los países que componen la OPEP para que aumenten su producción de petróleo y así, dice, se abaraten los precios. El presidente considera que esta medida serviría para presionar a Rusia y poner fin a la invasión en Ucrania, inclinándose, dice, por actuar con más medidas económicas y menos ayuda militar. If the price came down, the Russia-Ukraine war would end immediately. Right now, the price is high enough that war will continue. You got to bring down the oil price. You got to end that war. Our efforts to secure a peace settlement between Russia and Ukraine are now hopefully underway. It's so important to get that done. That is an absolute killing field. Millions of soldiers are being killed. Irán, miembro de la OPEP, se opondrá con toda seguridad al plan propuesto por Trump. En un comunicado, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha asegurado que un acuerdo de paz en Ucrania no será posible con una caída de los precios del petróleo. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que Putin y Zelensky comparten la misma culpa por la guerra. You know, if he's no angel, he shouldn't have allowed this war to happen. First of all, he's fighting a much bigger entity, okay? Much bigger. When he was, talking so brave and so... Now, two things happened. They were brave, but we gave them billions of dollars. The United States spent $200 billion more than Europe. Why did we spend more? You know why? Because Biden never asked Europe to spend more. También reiteró su intención de sancionar severamente a Rusia si no se llega a un acuerdo para poner fin a la guerra.
Y los precios del gas también están provocando una seria disputa de Hungría y Eslovaquia con Ucrania, después de que Kiev decidiera bloquear el tránsito de gas ruso a través de su territorio, lo que lo encarece considerablemente. La Unión Europea tenía que aprobar la renovación de las sanciones contra Rusia, que se vencían el 31 de enero, y Budapest amenazaba con vetarlas, ya que no solo considera que fracasaron como estrategia para poner fin a la guerra, sino que advierte que le costaron a su país 19.000 millones de euros. Su mandatario, Viktor Orbán, le pedía a Bruselas que presionara a Ucrania para que permitiera el tránsito del gas, algo que no ha sucedido, y afirmaba que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca merecía un replanteamiento de la postura del bloque. No obstante, como de costumbre, Hungría terminó dando marcha atrás a su amenaza de vetar las sanciones, después de que los ministros de Exteriores aceptaran presentar una declaración en la que se comprometían a mantener abiertas las conversaciones con Kiev al respecto, y Zelensky se mostrara abierto a permitir el tránsito del gas de Azerbaiyán, por lo que se terminó aprobando la extensión de las sanciones por otros 6 meses, que contemplan prohibiciones al petróleo, al carbón, a la tecnología, a los bienes de lujo y la congelación de sus activos. A su vez, Zelensky le ofreció a Moldavia suministrarle carbón para satisfacer sus necesidades energéticas, ya que el bloqueo del gas ruso también afectó a este país y sobre todo a la región prorrusa de Transnistria, que tuvo que paralizar su actividad industrial y realizar cortes programados de hasta 8 horas diarias. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea acordaron el lunes extender nuevamente las sanciones a Rusia. Estas sanciones contra Rusia se están extendiendo después de que Hungría retirara su amenaza de bloquear una prórroga. En declaraciones a la radio estatal, Orbán dijo que la decisión de Ucrania de detener el tránsito de gas ruso hacia Europa Central ha obligado a Hungría a recurrir a otras rutas, lo que ha elevado los precios de la energía. Orbán quiere que la UE intervenga y afirma que las sanciones del bloque contra Rusia por su guerra en Ucrania le han costado a Hungría 19.000 millones de euros. Azt kérjük, hogy mondassák ki az ukránokkal, hogy vissza fogják állítani a gázútvonalat. Tehát most lezárták, azt tessék kinyitni újra. Ez nem Ukrajna kérdése, ez Európa kérdése, meg Közép-Európa kérdése. És ha az ukránok segítséget akarnak, például, hogy szankcionáljuk az oroszokat, akkor tessék újra kinyitni a gázútvonalat, és tessék megengedni, hogy a közép-európai országok, köztük Magyarország behozhassa Ukrajnán keresztül a gázt, amire nekünk szükségünk van. Orbán ha sido durante mucho tiempo un abierto opositor a las sanciones de la UE contra Moscú, aunque en última instancia siempre ha votado a favor de ellas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha asegurado que Kiev puede suministrar carbón a Moldavia para satisfacer sus necesidades energéticas. Así se lo ha transmitido a su homóloga moldava, la reelegida proeuropea Maya Sandu, desde Kiev. El territorio separatista prorruso de Moldavia, Transnistria, se ha visto particularmente afectado por esa decisión, ya que su actividad industrial autárquica depende de dicho gas. Pero como dijimos, la decisión de Kiev de cortar el suministro del gas ruso a Europa también provocó un conflicto con Eslovaquia, que derivó en un intercambio de críticas entre los mandatarios, con Robert Fico acusándolo de sabotear la economía europea y amenazando con quitar las ayudas a los refugiados ucranianos en su país y reducir el suministro de electricidad a Ucrania. Además dijo que Ucrania nunca entraría a la OTAN y que tendría muchos problemas para unirse a la Unión Europea, y sostuvo que la medida unilateral de Kiev hacía perder a su país 500 millones de euros anuales. Por último, agregó que no afectaba a Rusia, sino que beneficiaba a Estados Unidos, ya que ahora tendrían que comprar su gas más caro. Por su parte, Volodymyr Zelensky lo instó a solucionar sus propios errores, criticándolo por haber pasado sus vacaciones en un hotel de lujo en Vietnam. Y en medio de la disputa, la oposición eslovaca acusó al mandatario de pretender retirar a su país de la Unión Europea y de la OTAN, algo que este negó rotundamente y superó una moción de censura en su contra. No obstante, se desataron protestas multitudinarias que exigen su renuncia, reprochándole una supuesta postura prorrusa, a lo que Fico respondió que se trataba de un intento de golpe de Estado y que las agencias de inteligencia le habían advertido que había fuerzas externas participando en el boicot, intentando provocar un enfrentamiento entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad que escalara la situación. Las protestas tienen lugar desde diciembre, cuando se reunió con Vladimir Putin y el mandatario anunció que deportaría a los extranjeros conspiradores.
Miles de personas han protestado en toda Eslovaquia contra las políticas del primer ministro Robert Fico, acusado de ser prorruso. La última oleada de manifestaciones fue impulsada por el reciente viaje de Fico a Moscú para reunirse con Vladimir Putin, una visita poco común al Kremlin por parte de un líder de la Unión Europea desde la invasión de Ucrania en 2022. Las recientes declaraciones de Fico de que Eslovaquia podría abandonar la Unión Europea y la OTAN también han provocado la ira entre los manifestantes. A principios de esta semana, Fico acusó a los organizadores de la protesta de estar en contacto con fuerzas extranjeras no especificadas que, según él, están trabajando para planear un golpe de Estado. Fico ha vinculado esas acusaciones a un informe del Servicio de Espionaje del país que presentó en el Parlamento el martes pasado. La oposición ha desestimado ese informe y acusa a Fico de hacer un mal uso del organismo con fines políticos. Los organizadores de las protestas afirman que Fico está tratando de intimidar a la población eslovaca. El primer ministro eslovaco Robert Fico acusó a la oposición de intentar organizar un golpe de Estado en medio de una escalada de manifestaciones contra su supuesta postura prorrusa. Durante un discurso ante el Parlamento eslovaco, Fico también rechazó las afirmaciones sobre el supuesto cambio de orientación de la política exterior del país y reafirmó su pertenencia tanto a la UE como a la OTAN. Vidíme štruktúru, ktorá chce zneužiť tieto stretnutia a tieto mítingy, predovšetkým na možný stret s bezpečnostnými zložkami štátu, aby ešte viacej sa eskalovalo napätie, aby ešte viac dochádzalo k agresivite. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos para hablar de los conflictos diplomáticos por las deportaciones de Donald Trump, de la crisis de seguridad en Colombia y mucho más. No se vayan, ya volvemos.